Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recibamos la bendición con los santos evangelios. Pueden tomar asiento. Hermanos y hermanas, es una alegría empezar esta Cuaresma en este primer domingo con todos ustedes aquí reunidos, incluidas las hermanas religiosas a las que olvidé y a las que debemos muchísimo en nuestra vida de iglesia, sobre todo en este año, por su fidelidad y su compañía. El que nos hayamos reunidos hoy día también con toda la asociación de colegios que formamos, del colegio parroquial Nuestra Señora de Cocharcas, el colegio también parroquial de Nuestra Señora de Montserrat, el colegio parroquial de la Reina de las Américas, los colegios parroquiales de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola, el colegio parroquial de San Juan María Vianney, el colegio parroquial San Norberto, el colegio parroquial San Ricardo, el colegio parroquial Santa Rosa de Lima, el colegio parroquial Santiago Apóstol, el colegio parroquial Santísimo Nombre de Jesús y el colegio parroquial Virgen del Rosario. Es una alegría porque vamos a iniciar a partir de mañana el año escolar y
ellos han pedido hoy día que los enviemos para realizar justamente la misión de un colegio parroquial, que es el mismo motivo por el cual comenzamos también este año y estos 5 años a partir de escuchar lo que nuestro pueblo nos ha dicho, una conversión pastoral. Y ese va a ser el envío, enviarlos a todos ustedes a realizar el camino en los colegios y en los estudiantes y en la educación de nuestro pueblo de dicha conversión pastoral. Y justamente hoy día en esta cuaresma que comenzamos y que queremos que sea para eso, para un tiempo de conversión, pero en donde el primer pasito nuestro como iglesia será la conversión pastoral, poder entender la grandeza y belleza que tiene un camino de conversión. Porque hay 2 formas de convertirse al Señor: haciendo muchos esfuerzos para ganarse su gracia, así es la conversión que predica Juan Bautista, conviértanse para que el reino llegue, y la conversión cristiana, que es conviértanse porque el reino ha llegado. Y por lo tanto, la conversión es un camino más sencillo que ese de a ver si el Señor nos da su gracia. No se trata de que hagamos grandes esfuerzos, porque el Señor nos ha dado su gracia gratuitamente y se trata de entrar en su dinámica, en la fuerza de su Espíritu. Nosotros no nos salvamos porque hacemos muchos esfuerzos, como el Papa dice, pelagianos. Perdonen ustedes que no puedo explicar esa palabra, pero véanla en el diccionario. Porque los pelagianos lo que buscaban era conseguir conquistar las cosas con su esfuerzo, sino dejar que el Señor, que nos ha traído su reino y lo ha acercado a la historia, sea la fuente inagotable para que nosotros cambiemos. Solo Dios basta. Y ese Dios que nos amó en Jesucristo y entregó su vida por nosotros, tiene la capacidad, por medio de su Espíritu, de que nosotros vayamos poco a poco cambiando y enfrentando las tentaciones y haciendo posible que por la fuerza de su amor las cosas puedan cambiar. Si nosotros planificamos nuestra conversión pastoral, estamos hechos. La conversión pastoral tiene que ser producto de la inspiración en la oración como María, que nos engendra. Por eso en la carta pastoral hemos dicho que quien reza, y todos estos años de rezo litúrgico tan fuerte, tienen que desembocar en el nacimiento de Jesús en nosotros y en nuestra sociedad. No en vano hemos rezado tanto. Tenemos que seguir haciéndolo. Y este año justamente cuando tengamos en la Semana Santa el Viernes Santo, nos vamos a ir todos en peregrinación al Santo Sepulcro de la Cruz del Señor en las Arenas para hacer el sermón de las 3 horas. Porque no se trata de traer al Señor, hay que ir donde el Señor, que Él es el centro de las cosas. Y en ese camino acoger su gracia, la gracia de un don que se dio en el mundo gracias a que el mismo Hijo de Dios se entregó vivamente por nosotros sin pedir nada a cambio, solamente que acogiéramos ese pequeño don, ese pequeño regalo. Por eso es que he querido repetir la frase que los chicos han ideado para su seminario, porque los futuros sacerdotes de esta diócesis se basan en la gracia. Toribiano, sé un don para tu hermano. Somos dones de Dios. Y el problema fundamental tanto de Israel como de nosotros cristianos es aprender a vivir del don sin estar demasiado preocupados por si somos terriblemente pecadores. Ya sabemos que somos pecadores y que el demonio nos tiende, eso ya lo sabemos. Lo que no sabemos es que se puede salir de eso por gracia. Que la desgracia se convierte en gracia cuando nosotros nos llenamos del amor y ese amor inunda la vida de las personas y de la gente y del pueblo y de todos por un entusiasmo impresionante que produce el sentirse y reconocerse amado. Y este tiempo en el que vemos ahora, en este texto bíblico, de que Jesús vence las tentaciones, es porque Jesús está lleno de Dios.
Y por eso inclusive cuando le presentan palabras exactas del mismo Dios dichas, ¿no? Como fue la tentación en el desierto del pueblo de Israel, o cuando le dicen, no, el Señor ha dicho que no me va a resbalar tu pie. Jesús siempre tiene la palabra adecuada, porque la palabra es el signo real de la gracia. Y la palabra se hizo carne y se metió entre nosotros, puso su morada entre nosotros. Y quiere decir que todos nosotros tenemos, ¿no?, una pizca, una chispa de gracia encendida, que si la despertamos es indetenible. Y sobre todo en la época que vivimos, y lo digo también para todos ustedes, educadores de los colegios parroquiales que han venido tan generosamente y que dan a nuestra iglesia un signo importante para la vida de la diócesis. Solamente cuando educamos en la gracia salimos de la desgracia. No cuando recriminamos la desgracia a ver si por una serie de obras especiales logramos superarla. Hermanos y hermanas, el pecado no se supera con esfuerzo. También le podemos dar una ayudita, pero siempre va a ser a nuestra imagen y semejanza, incluso la ayudita. Solo salimos de la gracia si nos dejamos poseer por el Señor, por el amor gratuito de Jesús que pasa haciendo el bien. Si por lo tanto evangelizamos y nos dejamos evangelizar. Por eso esas 3 palabras que han sido claves en estos días, y las he repetido en varias veces desde que he hecho la carta pastoral: una iglesia cercana, una iglesia que escuche, y finalmente una iglesia que haga pastoral. Ha inundado toda la asamblea diocesana pastoral que hicimos, la asamblea sinodal, y es un reclamo diario de la gente, como diciendo: evangelícennos pues, escuchen el evangelio que hay en nosotros, a través de todo lo que sentimos y los problemas que tenemos, acérquense a nuestros problemas. Y la gente también, ustedes mismos, nuestro pueblo, nos dice: háganos, sean pastores para nosotros, evangelícennos. El pastor no es un policía que controla a la gente. El pastor no es una persona que está encima de los demás y manda. El pastor no es una persona superdotada que lo sabe todo. El pastor acompaña. Y como bien dice el Papa, tan lindo, ¿no?, que lo he repetido muchas veces, porque es el Papa el que lo dice, ¿no? El pastor va adelante para defender a las ovejas, en el medio para escucharlas, y detrás para dejarlas actuar en libertad y vayan poco a poco creciendo. No está apabullando y diciendo: no, vayan por aquí, vayan por allá. Es porque todos somos guiados por el Espíritu Santo. Y justamente en estas tentaciones que hemos leído hoy día, así como son consideradas las primigenias, está siempre esto: cómo nos equivocamos nosotros por ser seres humanos complicados, cómo nos equivocamos para escuchar al Señor y vivir de Él. En el fondo, el Señor había hecho todo para ser gozado, y así es la vida. El jardín del Edén es el jardín de las delicias, de las cosas ricas, lindas, preciosas. Pero eso está hecho para la vida, no para la muerte. Y para que eso vaya para la vida como don de gracia, necesitamos simple y llanamente discernir, reflexionar. Lo único que le pide Dios al ser humano no es que haga muchas cosas, sino que cranee las cosas, piense un poquito las cosas, no sea tan apurado, que a veces estamos nosotros muy apurados, ¿no? Y en esa contemplación, yo quiero gozar, pero tiene que ser consentido, porque si no viene la muerte. Entonces, ¿qué cosa tiene sentido? Ustedes que son maestros, todos tienen que ser expertos en acompañar el descubrimiento que los chicos van haciendo y las chicas van haciendo del sentido de las cosas. Inclusive si no soy cristiano, el sentido existe. Todo está hecho para que haya vida y vida plena, para que gocemos bellamente del amor de Dios.
Pero para eso hay que reflexionar. ¿Ustedes les ha pasado, no?, que los chicos en los exámenes se comen los puntos y las comas y después se andan jalados, ¿no es cierto? Porque una cosa es, ¿no?, los puntos, las comas o los acentos, una cosa es una cosa y después es otra. Eso es el pecado, comerse el discernimiento, comerse el árbol de la ciencia del bien y del mal, querer poseerlo y no dejarse llevar por el sentido de la vida. Por eso es que esa tentación central es muy importante, porque es Jesús que en las 3 tentaciones recurre a lo que no recurrió la mujer y el varón también, a la palabra de Dios, a lo que Dios les había indicado, que había un árbol que era un principio de vida que no se puede comer, que es para razonar, no para comer. Aunque a veces, en el tiempo actual, la gente piensa que conocer es algo así como comer, ¿no es cierto? Y entonces con el conocimiento se cree que se puede poseer todo y dominar todo. Ese conocimiento posesivo es lo que llama el texto de hoy día inteligencia, pero no es la inteligencia profunda, sino la inteligencia del servicio de inteligencia. La inteligencia, el que calcula todo para ver cómo domina, cómo consigue amarrar al otro, ¿no? Esos Facebooks en donde la gente está no viéndole toda la historia a ver y después eso le cae y ya la tiene amarrada. Esas cosas son las que contradicen el sentido de la verdadera inteligencia, que es la profundidad, que es el dejarse llevar por el Espíritu del Señor inspirados y aprender a razonar correctamente y poco a poco. Los humanos que somos débiles y tenemos todas esas sinuosidades que están representadas por la serpiente, más allá de que sea el diablo, no, está bien, es el diablo, pero lo que importa es la sinuosidad. Todos tenemos problemas, todos tenemos límites, todos tenemos heridas. Y para crecer tenemos que aprender a comprender esas heridas, para ver de dónde vienen y entender hacia dónde podemos conducir eso y qué cosas bonitas pueden haber escondidas detrás de esas heridas. Eso es educar. Educar, que viene de educere, es guiar, guiar de la mano. Significa para cada uno de nosotros un ayudar a que cada uno encuentre el sentido de su vida a través de las sinuosidades que tiene. Sobre todo para que aprenda a vivir feliz. Dios nos ha creado para la felicidad, por eso nos bendice. En ese sentido, Jesús, cuando es tentado por el demonio en el desierto, le toca justamente en las heridas centrales de Israel, de su historia. Lucas lo presenta en forma completamente histórica, Mateo lo altera. La tentación del desierto, la tentación de los reyes y la tentación de los sacerdotes. Las 3 grandes épocas de la historia de Israel. Mateo alterado, ya puesto de los sacerdotes primero y los reyes después. Pero ¿qué hay en las 3? Hay en la primera magia. Haz que estas piedras se conviertan en panes. Abracadabra, pata de cabra. Y entonces no hay la capacidad de comprender que las cosas son complejas y difíciles y no tan fáciles. Que es necesario hurgar para poder hacer las cosas bien. Esas soluciones fáciles que pueden ocurrir cuando también en los colegios nos tientan, ¿no? Te daremos el premio internacional de colegio, ¿no?, si tienes acreditación internacional, ¿no? Bacán. Y con eso empezamos a competir entre colegios, y hay colegios que nunca llegarán. Tenemos que cambiar esas categorías. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida depende de que hagamos caso a su palabra, que Él se dio para que sea una ayuda, para que nosotros seamos más felices, verdaderamente felices. Ese camino es un camino difícil, pero es interesantísimo, porque siempre está la palabra hecha carne acompañándonos. No hay ningún problema de la vida que solo se solucione técnicamente. Los problemas de la vida se solucionan también técnicamente, pero como está una cuestión de sentido en juego, el Señor viene en nuestra ayuda y alienta ese sentido y lo conduce por el camino que Dios desde sus orígenes, porque es nuestro Padre, nos ha dado para que podamos entonces ser cuidados como hijos.
Dios no nos engaña porque es nuestro Padre. Y por eso en la segunda tentación es igual. Aquí es la tentación de la fama y el poder y la gloria. Y la tentación de jugar con Dios cuando uno es religioso. La segunda tentación es para el pueblo religioso. Y como el Papa dijo, somos un pueblo ensantado, es nuestra tentación. Porque creyendo que somos religiosos, ya nos lo sabemos todo. Ya los católicos somos el ya no ya, ¿no es cierto?, de los peruanos. Y no es cierto. No sabemos tanto. Somos medio ignorantones. No conocemos los problemas del país. Creemos que los conocemos porque la mayoría es católica. Pero de repente no conocemos todas las complejidades que tenemos y no comprendemos. Y creemos que podemos juzgar a los demás sin comprender sus problemas. Si salimos de esa tentación, entonces no nos vamos a caer del alero del templo y no vamos a sacar la mugre, sino que más bien vamos a comprender los problemas, no tener esa vanidad y ese orgullo de creernos nada, sino que en la sencillez y humildad de lo que nos ha dado el Señor comprender y acompañar y ayudar a quien necesita. Y así entonces ser una iglesia, una religión realmente suscitadora de esperanza en las personas, que no separa, sino que une y se acerca. Y finalmente, esta búsqueda con la montaña altísima de adorar, ¿no?, la ambición, el dinero, la fuerza, el poder, como eran los reyes, esa montaña altísima, si es que tú te postras y me adoras. Esa también es una tentación religiosa. En ese tiempo, hermanos y hermanas, estamos muy tentados de cosas porque hay mucha facilidad y rapidez, pero uno de los secretos de la rapidez que estamos viviendo para solucionarlo todo es la superficialidad, la frivolidad, que no permite detenernos en las personas y acompañarlas. Por eso lo que más ocurre en el mundo hoy día es la falta de humanidad. Y nosotros como iglesia tenemos que recordarlo. Y tenemos que recordarlo con nuestro testimonio. Yo quería agradecerle, por ejemplo, dentro de las hermanas, a las hermanas que están con los ancianos desamparados, que tienen una paciencia para poder comprender el sufrimiento de las personas. Y así nuestras hermanas religiosas en eso nos muestran un camino extraordinario, que es la misión que toda la iglesia no solamente deben tener las hermanas, sino toda la iglesia que acompaña pacientemente y que se esfuerza por humanizar este mundo, que no significa el ufanarnos de ser humanos, sino de ser lo más humanos que Dios nos ha hecho, que es tener capacidad de entrañas de misericordia y amar. Por eso hoy día es un día lindo para reeducarnos en este camino, que es el camino pastoral. El diablo se va a alejar de nosotros siempre que ahondemos en la entrega generosa que viene de la palabra del Señor, que es aliento y fuerza para vencer cualquier tentación. Va a haber más tentaciones todavía y distintas y muy complejas, pero la palabra del Señor es fundamental y no podemos olvidarla. Es la palabra de Dios la que nos evangeliza y es la palabra de Dios que nos anuncia los nuevos cielos y la nueva tierra que debe venir a consecuencia de su amor. Que Dios bendiga a toda nuestra comunidad y nuestra iglesia y que podamos caminar juntos en ese amor, ayudándonos unos a otros. Y por favor también, como dice el Papa, recen por mí, porque eso no es una cosa que solamente se le puede ocurrir a uno. Eso viene de ustedes, porque en el pueblo está la voz de Dios y nosotros la acogemos con sinceridad. Y perdonen también por las fallas que hemos tenido en este tiempo, que no es facilito dirigir la iglesia así nomás de un momento a otro. Gracias, hermanos y hermanas, y que podamos caminar siempre en el amor del Señor y en su palabra.